sobre Grecia y Roma y de alguna manera también hemos hablado respecto de sus creencias. Nosotros sabemos que los griegos son anteriores a los romanos. Los griegos tenían sus propias creencias y eran politeístas. Los romanos, cuando fueron expandiendo su territorio, invadieron Grecia y tomaron su religión. Por lo tanto, podemos decir que ambas religiones eran politeístas. Los dioses de estas civilizaciones tienen características muy particulares. Yo hablo en plural porque son politeístas, no olviden ese concepto. En la religión católica nosotros somos monoteístas. Mono significa uno, monoteísta, un dios. Bueno, sus dioses eran antropomórficos, es decir, tenían forma humana. Y dentro de esta forma humana también tenían conductas bastante humanas. Por ejemplo, tenían virtudes y defectos. ¿Qué quiere decir eso? Un dios podía tener celos, envidia, serle infiel a su esposa, podía tener rabia, podía sentir amor, podía enamorarse, etc. Bueno, entonces, cuando los romanos expandieron su territorio, conquistaron a los griegos y adoptaron a sus dioses. Y le cambiaron solamente sus nombres y después algunas características. Griegos y romanos creían en varios dioses. Esta palabra la vamos a destacar porque debemos manejar su definición. Politeístas es creer en varios dioses. Sus dioses tenían forma humana, eran inmortales. Inmortales. In significa que no son mortales, es decir, que no mueren. Y tal como los seres humanos tenían virtudes y defectos. Griegos y romanos creían que los dioses podían tener hijos con los seres humanos. Cuando un dios tenía un hijo con un ser humano, este hijo era considerado un héroe y eran mortales, pero muy poderosos. Los mitos o las historias de los dioses y héroes se transmitían de manera oral, es decir, de boca en boca. Yo se lo cuento a alguien, ese alguien a otro alguien y así sucesivamente. Por medio de estos relatos hemos podido conocer gran parte de las creencias de griegos y romanos. La mitología es un conjunto de mitos y leyendas, que algunas de esas hemos trabajado en artes. La mitología griega y romana ha tenido gran influencia en el arte y en la literatura hasta el día de hoy. ¿Qué es para ti ser héroe? ¿Cuál es tu concepto de héroe, tu definición de héroe? Vamos a conversar respecto de ese tema. Conocido como el dios del trueno del rayo. Como rey de los dioses y ocupando la cima del trono dorado en el Olimpo, Zeus fue venerado siempre por todos. Zeus es el dios más importante entre las creencias religiosas griegas y tenía distintos títulos que enfatizaban las características de su autoridad. Cuando él tiene este rol supremo de ser como el padre de todos los dioses, le llegaron una serie de responsabilidades y roles que tuvo que cumplir. Y eso fue narrado por los distintos poetas griegos, ¿ya? Bueno, ¿cómo se convirtió en el dios de los dioses griegos? De la siguiente manera. Zeus fue el último hijo de Titanes, Cronos y Rea. Cronos, tiempo, ¿ya? Y se salvó de ser tragado por su padre. Cronos creía que cualquiera de sus hijos podía quitarle el poder. Entonces, cuando nacían, se los comía, se los devoraba. ¿Qué hizo Rea? En vez de envolver a Zeus, puso una piedra, le puso pañales y engañó a Cronos. Y dejó a Zeus en una isla, en la isla de Creta, al cuidado de unas ninfas y
alimentado por la leche de una cabra. Entonces Zeus se crió lejos del Olimpo y cuando creció se enfrentó a su padre y lo obligó a tomar una bebida mágica para que vomitara a todos sus hermanos y los devolviera de esa manera a la vida. Entonces ahí conoció a sus hermanos, que eran Deméter, Poseidón, Hestia y Hades. Su otra hermana, Hera, también se había escapado de su padre. Zeus también liberó a los hermanos de Cronos, quienes fueron arrestados por él y a cambio recibió el rayo, que se convirtió en su arma. La guerra entre Zeus y su padre duró 10 años, hasta que él, junto con sus hermanos Poseidón y Hades, Poseidón es el dios del mar, Hades del inframundo, subió al Olimpo y destruyó a Cronos. Zeus compartió con sus hermanos Hades y Poseidón el dominio del mundo, y cada uno se convirtió en un gobernante, uno del mar, uno del inframundo y de la tierra y el cielo, que es Zeus, del cielo y del aire. Hades, el gobernante del reino de los muertos, también se le llama inframundo o también del infierno. Poseidón en él, gobernante de las aguas, del mar, del océano y todas sus criaturas. ¿Cuáles son los poderes de Zeus? Bueno, pensemos que Zeus primero que todo es antropomórfico, es decir, tiene forma humana, cuerpo igual que el de una persona, así bastante musculoso. Zeus podía controlar el tiempo y era el dios del rayo y del trueno. Zeus también tenía otros poderes. Él podía imitar las voces de las personas y también cambiar su apariencia, como que se transformaba. Y se podía transformar en animales o también en otras personas. ¿Y para qué usaba esto? Generalmente para conquistar a mujeres hermosas. Cuando Zeus se enojaba, podía convertir a las personas en animales. También, cuando estaba enojado, arrojó rayos a la tierra o envió lluvias a las plantaciones. Recuerda que los dioses griegos, bueno, y los romanos también, porque son los mismos, tenían emociones semejantes a las humanas, o sea, pasaban del amor al odio, tenían rabia, celos, cosas buenas y cosas malas. Entonces, si se enojaba, hacía cosas que no estaban tan bien a lo mejor. Zeus tenía un caballo que se llamaba Pegaso, un caballo alado, y llevó los rayos a Zeus. También poseía un águila, a quien le enseñaron a recuperar los rayos después que él los arrojaba. Es como cuando le tiran una pelotita a un perro que va y la busca. Bueno, el águila iba y traía los rayos. En apariencia y personalidad, ¿cómo era Zeus? Zeus generalmente se describe como un hombre imponente, con un cuerpo fuerte y cabello largo y rizado, con una barba corta y que siempre andaba con su rayo para todos lados. Algunos poetas lo describen como despreocupado, bueno para reírse a carcajadas. Lo consideraban sabio, justo, misericordioso, prudente, pero también era impredecible. Uno no sabía bien cómo iba a actuar y las decisiones que él podía tomar. Sin embargo, Zeus era irritable, se enojaba con facilidad y cuando se enojaba era un poco destructivo o muy destructivos. Según los mitos, había lanzado rayos y causó tormentas muy violentas que causaron estragos en la tierra para las personas, ¿cierto? Pero no solo era severo cuando se enojaba no solo era severo con las personas, sino también a veces con sus hijos o con otros dioses y diosas. Zeus robó el fuego y se lo dio a los humanos. Zeus lo castigó haciendo que un águila gigante se comiera su hígado para siempre. Era Hera, que era su tercera esposa, y tuvo muchos hijos con mujeres diferentes. Su relación infiel hizo que tuviera criaturas heroicas y muy conocidas como Hércules, Apolo, Hermes, Perseo, Minos, Artemisa y Perséfone. Recuérdense que cuando un dios tiene hijos con un humano, nacen los héroes. Y Hera no era la única
mujer de Zeus, el dios del trueno, se casó 3 veces. Su primera esposa fue la diosa de la prudencia, Metis, con quien tuvo a su hija Atenea. Temis, la diosa de la justicia, fue su segunda esposa, y su tercera esposa era su hermana Hera, la diosa del matrimonio. En la historia de Zeus se comenta que podía seducir a muchas mujeres, hizo una metáfora de su imagen, y ahí están las historias del cisne de Leda y el toro de Europa, que las pueden investigar si ustedes desean. Bueno, como ya les decía, con todas estas mujeres, con todas estas diosas como humanas que Zeus tuvo hijos, muchos de sus hijos se hicieron famosos y eran dioses importantes o muy grandes también, héroes dentro de los humanos, ¿ya? Caos, voy aquí a leerles esto que es como una teleserie en realidad. Los dioses del Olimpo. Caos es como el todo, como el infinito. Gea es la tierra, Uranos es el cielo. Gea sola procreó a Cronos, que es el tiempo, y a Rea, que es la fertilidad. Cronos y Rea tienen a la primera generación de dioses. Estos eran titanes. La primera generación de dioses son Hestia, la diosa del hogar, Demeter, la de los cultivos, Hera de la familia, Zeus, el dios del rayo, Poseidón, el dios del mar, y Hades, el dios del infierno. Hades también sale con H en algunas imágenes. Bueno, Zeus se casa con Hera. Ya estos son la segunda generación de dioses. Hefesto, el dios del fuego, Ares de la guerra, Dionisio, el del vino, Hermes, el dios mensajero, Atenea, la de la sabiduría, Artemisa, la caza, Apolo, la belleza, Afrodita, el amor y la belleza. Ya aquí semidioses inmortales, el papá de Zeus era Cronos, ¿cierto? Aquí salen los distintos hijos que tuvo Zeus, ya algunos dioses, algunos fueron semidioses y algunos de ellos solamente fueron héroes, en el concepto de héroe que nosotros vamos a abordar en la clase, ¿de acuerdo? Si tú quieres ahondar en estas historias, puedes buscar y nunca te cansarás de encontrar historias, eh, mitos y leyendas de estos seres. De hecho, hasta un juego de cartas, un juego de roles existía hace un tiempo atrás, mitos y leyendas donde tú encontrabas a todos estos personajes. Eh, Existe mucha literatura donde uno no para de entretenerse y de ir comprendiendo todas estas creencias que tenían los griegos, que estaban basadas en mucha fantasía y obviamente en parte realidad, como cualquier leyenda y cualquier mito. Te invito a buscar información, existe la biblioteca digital escolar donde puedes encontrar más, o simplemente googlear. Y con estos dioses que acabamos de ver, nosotros también haremos un trabajo que te lo explicaré la siguiente clase. Espero que hayas disfrutado un poco de la clase de hoy, que es un poco telenovelesca, y te espero para el siguiente capítulo. Nos vemos.